inicio a la tercera exposición que va a estar a cargo de Cinnamon Rock. Cinnamon es ingeniera forestal de la Universidad de Chile y doctora en ciencias de la Universidad de Melbourne. Es profesora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, donde dicta los cursos de soluciones basadas en naturaleza y el diplomado en gestión de ecosistemas y sustentabilidad. Ella investiga sobre servicios ecosistémicos con enfoque de vegetación urbana. Muy bienvenida, Cinnamon. ¿Aló? Oye, quiero partir agradeciendo por la invitación a FAO a participar en esta nueva estrategia que se está desarrollando. Y para ligarlo con las presentaciones de la mañana, vengo un poco a hablar de la importancia de, el tener evidencia para tomar las decisiones correctas de cómo nosotros vamos implementando estas soluciones basadas en la naturaleza. Porque tal como lo hablaron en términos de clima, no para todos los lugares necesitan las mismas soluciones, y lo mismo que hablaron en tema de ecología, ¿ya? Entonces, obviamente, yo como soy un amante de los arbolitos, me voy a referir un poco más a evidencia desde el lado de la vegetación urbana, pero también desde el lado de la importancia de monitorear tanto los procesos de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza, como después el impacto que estos tienen o el desempeño que estos tienen en aspectos tanto ambientales, sociales como económicos, ¿ya? Estas reflexiones vienen, estamos todos reflexionando para ese día de hoy, entonces estas reflexiones vienen de conversaciones con el profesor Alexis Vázquez de la FAO, con la profesora Paola Velázquez, que se nos envió por allá, como parte de un proyecto que tuvimos de soluciones basadas en la naturaleza en ciudades de Europa y en ciudades de Latinoamérica, y con un montón de colegas más, porque un proyecto con 30 personas más, así muy trabajando de codo a codo. Entonces, eso es lo que les vengo a contar, que fuimos aprendiendo de esto que no fue nada fácil de hacer, que tenía que ver con implementación, ¿ya? Y un poco me voy a cómo vamos nosotros aprendiendo uno del otro, de las distintas experiencias que hemos tenido en esta implementación de proyectos, pensando que estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza tienen distintas etapas, ¿ya? En general pensamos en los monitoreos como después de implementado, o sea, una vez que implemento, he tenido cosas, que quiero evaluar el impacto, pero no necesariamente pensamos en cómo vamos monitoreando o cómo necesitamos también monitorear el proceso, de manera después de compartir con otros qué cosas podemos ir mejorando, qué barreras son las que se nos presentan al implementar distintos tipos de soluciones. Las soluciones no son las mismas, tenemos varios tipos y tienen distintos tipos de desafíos de implementación. Qué maneras de superar también problemas de gobernanza que puedan existir, que nos impiden o nos hacen más fácil o más difícil la implementación de estas soluciones. Entonces, detrás de eso va esta charla que tiene que ver con este monitoreo de los procesos de implementación y después de cómo nosotros evaluamos el desempeño de las soluciones una vez implementadas. Y dentro de eso, somos bien preguntones en el grupo de chavales, entonces queríamos averiguar cuál es la importancia de monitorear, ¿ya? Y hablamos con distintos tipos de tomadores de decisión, de distintas ciudades. Abajito está el paper que está recién salido del horno, en que queríamos entender cuáles eran las cosas difíciles de monitorear y cuáles eran los objetivos con los cuales yo quiero monitorear, ¿ya? Y estos son las 5 cosas que más nos mencionaron tomadores de decisiones tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿ya? Y hay varios puntos de encuentro, ¿ya? El primero era que necesitamos mejorar el conocimiento sobre las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? Entonces necesitamos entender en cuánto mejoran, qué mejoran, dónde mejoran, y eso les permite promover estas tomas de decisiones basadas en evidencia. Los técnicos
estaban como súper embalados en decir, ¿sabéis qué? Yo necesito ir con evidencia a mi político para convencerlo de esto. ¿Ya? Entonces no simplemente decirle, las soluciones basadas en la naturaleza son buenas, sino que las soluciones basadas en la naturaleza son buenas porque vamos a impactar esto en esta cantidad y hacia esa dirección, por ejemplo. ¿Ya? Y eso les permitía tener un apoyo más transversal en términos de las políticas que nosotros fuéramos generando relativas a soluciones basadas en la naturaleza. Porque si finalmente no tenemos esa evidencia, no podemos ponerle costo o plata, como hablaba Jorge esta mañana, que es súper importante, nos va a ser mucho más difícil hablar con el que arma la política, el que arma la estrategia, etcétera, y que a su vez le den todos los recursos para que esa política o estrategia sea después implementada. Que es la otra parte más difícil. Lo otro es que se necesitaba saber la efectividad de las soluciones basadas en la naturaleza, si bien en el corto plazo, y eso tenía mucho que ver con los periodos políticos de las distintas administraciones en las cuales nosotros conversamos. Era importante también entender cómo estas ocurrieron en el largo plazo. Si esos impactos que yo iba a tener, no sé, con el año 2 de haberlo implementado, ¿va a ser el mismo que en el año 20? ¿Va a ser el mismo que en el año 50? Y probablemente la respuesta es no. Y esos impactos van variando en el tiempo. Y de ahí cómo se integraban estas soluciones basadas en la naturaleza en los procesos de planificación, pero también se evaluaban en las distintas etapas, cómo el monitoreo se ocurría, tanto en la planificación, como en el diseño, como en la implementación, como en el manejo y después en la gobernanza general. En términos de que nosotros vamos monitoreando de las soluciones basadas en la naturaleza, es sumamente importante y muchas de las ciudades no sabían bien qué responder en eso, es cuál es el objetivo de monitorear, para qué yo quiero monitorear, cuál es la toma de decisión, la cual yo voy a informar con este monitoreo, ¿ya? Porque en el fondo no es monitorear por monitorear, tengo que entender para qué quiero ese monitoreo, ¿ya? Y en ese sentido es sumamente importante establecer en qué escala voy a monitorear. Voy a monitorear todo el municipio, voy a monitorear solo el evento o el proyecto que estoy haciendo, voy a monitorear la ciudad completa, ¿ya? La voy a monitorear todos los años, voy a monitorear cada 5 años, cada 10 años, y eso todo tiene que ver cuál es el objetivo final de monitorear, qué toma de decisión me va a afectar, ¿ya? Y en ese sentido necesito datos, ¿ya? Y en el fondo el tener monitoreos todos los años a lo mejor implica distintos datos que el tener monitoreos cada 5 años. Entonces es sumamente importante de nuevo volver al objetivo para entender qué datos yo tengo que tomar. Y en la parte del monitoreo del proceso de implementación, para nosotros fue evidente que era importante monitorear cada una de las actividades que se van haciendo en términos de la implementación de las soluciones, y en ese sentido es desde la reunión para pensar en el codiseño, cómo nos funcionó la reunión, cuántos participantes fueron, qué falló en la reunión, qué cosas no pudimos abordar, fue el tiempo suficiente, ¿ya? Después yo podría pensar en términos de, ahora ya tengo listo el diseño, voy a partir con la implementación. Tengo el tiempo suficiente del personal para implementar esta solución, tengo los recursos financieros suficientes para implementarla, ¿ya? Hay varios aspectos que uno puede ir monitoreando en términos del proceso de implementación. Y de esa forma yo puedo empezar a identificar cuáles decisiones han ido funcionando cuando yo estoy implementando una solución y cuáles no. Y con eso hay otras personas, otros tomadores de decisiones, otros municipios, etcétera, que pueden ir aprendiendo de esas lecciones que yo tengo. Por eso no solamente era importante compartir los impactos de desempeño en las soluciones, sino que también estos procesos de implementación, ¿ya? Puedes ir a buscar qué tipo de soluciones de naturaleza existen para solucionar un problema determinado en un montón de buscadores que son repositorios de soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo,
el conocimiento técnico detrás de esas soluciones no es público. O sea, te dicen usted, el modelo urbano te sirve para regular la inundación. Pero ¿cómo hago un humedal urbano? ¿Cómo restauro un humedal urbano? ¿Ya? Nuevamente, eso es multidisciplinario, requiere de un montón de distintos saberes que tienen que ser integrados para que esa solución del humedal urbano sea efectiva y tenga los impactos deseados, que a lo mejor no eran los mismos. El humedal urbano que te fuiste a ver en alguna ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, puede ser muy distinto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, era muy importante el entender cuáles son los desafíos de esta implementación. Y finalmente, lo más típico que nosotros medimos es que el monitoreo, que es el impacto pre y post diseño, o sea, pre y post proyecto, ¿ya? Que es en el fondo los resultados esperados se contrastan con los resultados esperados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, algo sumamente importante fue que fuéramos monitoreando el proceso, el progreso de la implementación y a través de una metodología que se llama metodología de monitoreo reflexivo. ¿Ya? Que simplemente quiere decir que en algún minuto yo avanzo, paro, converso con mi equipo de implementadores y vamos viendo qué hemos fallado, cómo lo podemos mejorar, y así nos hace más fácil la implementación. Y después eso se comparte con otros. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue hacer ciclos de aprendizaje que nos permitía ir conversando con todas las ciudades que estaban en este proyecto, los implementadores, y a través de una serie de preguntas íbamos nosotros colectando información como científicos que necesitamos, pero además haciendo que ellos reflexionaran en este proceso de implementación. ¿Ya? Y eso lo repetíamos cada 6 meses durante un periodo de 3 años y nos permitió ir entendiendo barreras, cosas, lo más importante no solo lo negativo de las barreras, sino que qué otras cosas hicieron que se aceleraran los procesos, que funcionaran mejor, etc. ¿Ya? Hicimos para la colección de este tipo de información lo que llamamos diarios de aprendizaje. ¿Ya? Era simplemente un formulario en que hacíamos una serie de preguntas que nos permitía identificar esos problemas. ¿Ya? Y el objetivo de esto era tener una forma sistemática de ir evaluando. Eso era muy importante, desde el diseño hasta la implementación final. ¿Ya? Nos permitía identificar aspectos que funcionan, que no funcionan, desde barreras institucionales, cambios de actores de interés que ocurrían que estaban participando en el proyecto, desafíos logísticos. Había muchos que, nos faltó agua, no pensamos dónde nos tenemos que conseguir el agua, o no pensamos que sacar el pavimento solo se podía hacer en invierno y no en verano. Entonces hay cosas como logísticas que te van de alguna manera haciendo más difícil la implementación. Y eso nos permite obtener un aprendizaje continuo, tanto para las soluciones del presente como para las del futuro. Y también nos permite empezar a visibilizar que a lo mejor un mismo tipo de SBM puede tener distintos tipos de formas de implementarse, ¿ya? Particularmente en términos como más de logística, que eso nos dimos cuenta que era la barrera más importante a veces, ¿ya? Y este aprendizaje que nos permite después, si nosotros vamos a hacer una siguiente SBM, entender cuáles son los aspectos que yo tengo que ajustar o que bien que tengo que considerar antes de siquiera pensar en esa siguiente SBM, ¿ya? Habían temas de seguridad, que a veces los colegas no pensaron y no se imaginaron en sus propias ciudades, en el fondo, que sí afectaban a los procesos de implementación. Habían temas de falta de tiempo. En las ciudades europeas había mucho como que no le quitaron otras pegas. Entonces tenían que hacer esta pega más todas sus otras pegas normales. Entonces, ¿qué minuto metí más tareas dentro de tu espacio de tiempo de trabajo? Entonces, esas eran cosas que van apareciendo cuando yo le hago el seguimiento a este proceso de implementación. No me lo voy a saltar porque si no me va a pasar. La otra parte del monitoreo tenía que ver con monitorear el impacto. Y eso todos queríamos saber. ¿Cuál es el impacto de implementar esta solución? Y para eso en general ocupamos indicadores de desempeño. Nosotros, desde el proyecto Connexus, lo que hicimos fue
que estos indicadores de desempeño fueran seleccionados de manera amplia, con una participación de varios actores que nos permitieran identificar qué era lo más importante para, en el caso de Santiago, era para Santiago completo. Entonces, ¿cuáles eran los indicadores que a nosotros más nos interesaban? ¿Ya? Y teníamos una lista, creo que de 200 indicadores, o sea, una cosa gigante de donde elegir, que vivía distintas dimensiones, pero sí que consideraban estas tres cosas. Esto está lleno de información, así que saqué la foto, no hay ningún problema, pero hay 4 aspectos que eran importantes. Uno, que el indicador tuviera credibilidad, o sea, que el mismo tuviera evidencia, que tuviera una representación válida de que va a generar un efecto, ¿ya? Que va a existir un efecto, y que fuera factible de medir. O sea, que fuera cuantificable, que no fuera muy complejo en términos de equipamiento, que no fuera muy caro tampoco, porque tengo que tener recursos para monitorear, ¿ya? Lo otro, que hiciera como sentido a la gente también, que no solo fuera aceptado como por la gente que está viviendo, sino que en el minuto que yo voy a comunicar, que ese indicador hiciera sentido, ¿ya? Y que tuviera legitimidad. Entonces nosotros nos agarramos, hay un manual de indicadores de soluciones basadas en la naturaleza, que es hecha por la Comisión Europea, que recopila un montón de proyectos que han sido implementados en Europa y que se miden. Entonces capturan un montón de dimensiones distintas. Y eso nos pareció como proyecto que era súper valorable, ¿ya? Porque iba un poco más allá de solo medir los impactos medioambientales, sociales y económicos, sino que había subcriterios dentro de esto que nos permitieran incorporar y nos permitían como comunicar de mejor forma estos impactos en el desempeño. Entonces tenemos de resiliencia climática, pero va hasta oportunidades económicas, empleos verdes, regeneración urbana, biodiversidad, etc. ¿Ya? Y una de las cosas importantes de el aplicar indicadores de desempeño es que ahí va emergiendo que no todas las soluciones basadas en la naturaleza van a tener el mismo impacto. ¿Ya? Entonces ahora voy de ejemplo de eso, para no quedarme en mi curso. ¿Ya? Entonces voy a dar 3 ejemplos. ¿Ya? Este, por ejemplo, es reducción de temperatura. ¿Ya? Entonces, a través de distintas investigaciones podemos empezar a ver que los muros verdes, los techos verdes, los parques y los árboles tienen distinto impacto en términos de la mitigación de la temperatura. No son todos iguales. ¿Ya? Y eso implica que si yo estoy pensando que quiero mitigar la temperatura, entonces, ¿dónde la quiero mitigar? ¿Cuánto la quiero mitigar? Va a depender de qué tipo de solución yo vaya escogiendo para ser implementado en determinados lugares. ¿Ya? Lo otro que se sabe también es que los impactos de reducción de temperatura son mucho mayores en ciudades semiáridas y mediterráneas que en ciudades templadas. Entonces, a lo mejor si estoy pensando en Valdivia o en Coquimbo, no es la misma solución la que necesitan esas dos ciudades en términos de mitigación de temperatura. ¿Ya? Que la temperatura del aire en la ciudad siempre era menor que la de un pueblo. O sea, si yo enverdezco más una ciudad pequeña, para llamar de pueblo, va a ser mucho más el impacto que tenga ahí que lo que va a tener una ciudad. ¿Ya? Porque también es un impacto acumulativo. Entonces, si yo hago la instalación de un árbol en una ciudad inmensa, el impacto que eso va a tener va a ser muy mínimo o va a ser muy local en términos, si lo comparo con un pueblo que es mucho más pequeño. ¿Ya? Nosotros medimos también hace algunos meses ya varios bosques en Miyawaki. Quiero agradecer a Bosco siempre por colaborar, independiente del resultado que vaya saliendo, colaborar con la parte científica de las soluciones basadas en la naturaleza. Y otra de las cosas que encontramos es que esos bosques reducían la temperatura, pero la reducían cuando la temperatura de la ciudad no era tan alta. ¿Ya? Entonces a temperaturas medias en verano
sí se producía una reducción, uno lo veía que estaban mucho más fríos que fuera del bosque, pero a medida que subía la temperatura, ese efecto caía bastante, ¿ya? Y tiene que ver con que es muy cerrado, entonces se cierran los estomas, o sea, el árbol deja de tirar humedad al medio ambiente en el fondo, porque está tratando de guardar el agua porque ya hace mucho calor, quiero sobrevivir, entonces dejo de hacer ese poder como enfriador, ¿ya? Entonces, de nuevo, hay que ir midiendo, no todas las soluciones sirven para todas, o sea, hay que ser consciente de cómo nosotros agarramos la evidencia y vamos generando mejores decisiones. Lo que sí encontramos es que en sectores urbanos ese tipo de bosques tiene mucho mejor impacto en la temperatura que en zonas en zonas rurales tiene mucho más impacto que en zonas urbanas. Ejemplo, el carbono. Siempre pensamos, la vegetación urbana captura mucho carbono, nos almacena, ¿por qué no empezamos a pensar en bonos de carbono para ciudades? ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué hicimos? Vamos a medir distintas áreas verdes, y esto fue financiado por el gobierno regional a través de un fondo de innovación a la competitividad. Vamos a medir distintas áreas verdes y veamos cuánto carbono se alojan en esas áreas verdes. Aquí tengo dos ejemplos extremos. Entonces, la que encontramos que más carbono tenía dentro de su área verde y la que encontramos que menos carbono tenía dentro de su área verde. Aquí estoy mostrando las urbanas, pero también lo venimos en las rurales, ¿ya? Y más que en la ubicación, quiero que se fijen como en la estructura que tienen las dos distintas áreas verdes, ¿ya? Entonces, como el tipo de vegetación que yo ponga y la organización que tiene esa vegetación dentro de ese espacio verde va a tener un impacto en el desempeño que tenga esa área verde. En este caso es carbono, almacenamiento de carbono, ¿ya? Escorrentía, ¿ya? Aquí, para ligarlo con lo que habló Jorge más temprano, es cómo los distintos tipos de soluciones basadas en la naturaleza nos van a causar distinto impacto acá en escorrentía. Entonces, acá tengo que los árboles por sí solos, un árbol individual, es capaz de disminuir un 14% la escorrentía. Si voy a un parque, eso sube a un 57%, porque tengo mucho más superficie permeable y además si lo pongo con altos árboles, tengo además estas copas que me van atrapando, me van ralentizando la caída de la lluvia y van absorbiendo algo. Después tengo techos verdes que son mucho más eficientes en términos de disminuir la escorrentía. ¿Ya? Y finalmente lo que mostró Jorge, que eran los jardines de biorretención. Entonces, si yo quiero solamente hacer regulación en escorrentía, puedo empezar a mirar qué solución debo tener para tener el mayor impacto posible o el mayor impacto deseable. ¿Ya? Y lo otro que también es muy importante y que muchas veces fallamos y que está muy bien hecho en términos de manejo del agua, pero no tanto en términos de otro tipo de soluciones, es cómo comparamos eso en relación a soluciones que son técnicas. Entonces, ¿cómo se compara que yo ocupe una solución basada en la naturaleza a una solución gris? Que sería lo que mostraba Jorge de poner el drenaje de más grande diámetro. ¿Cómo se compara eso? Y no solo pensarlo en términos de cómo me manejan mejor la infiltración o la escorrentía, sino que también cuáles son los otros beneficios que tiene esa solución. Porque una de las gracias de las soluciones basadas en la naturaleza, cuando usamos naturaleza en un espacio urbano y periurbano, es que tiene no solo un beneficio, que es la diferencia con el alcantarillado, sino que me puede presentar varios distintos beneficios. Entonces, si pensamos en los jardines captadores de agua lluvia, si yo los pongo con la vegetación adecuada, vamos a incrementar diversidad probablemente. Hablábamos con un colega aquí, con el Ignacio, de insectos. Muchas de estas cosas atraen más insectos y son fáciles para mejorar la diversidad en insectos. Pero yo también puedo pensar en el carbono secuestrado en el suelo. Como por ejemplo, hay jardines que lo único que ocupan son piedras y no hay suelo.
y la importancia que tiene el mantener el suelo también en la ciudad, ¿ya? Entonces, como mensaje, los impactos de las SDN deben ser contexto específico, deben cumplir con un propósito o varios propósitos que yo me establezca, y debemos tratar de que estos permanezcan en el tiempo, ¿ya? Y ahí es algo que con Nexus, yo creo que todas las ciudades que estaban trabajando aprendimos, es cómo lo pensamos meter en el presupuesto la mantención. Que todas estas cosas requieren de mantención. Requieren de mantención, ¿ya? Entonces, cómo también es algo que nosotros incorporamos en el minuto que estamos diseñando un presupuesto para una solución basada en naturaleza, ¿ya? O bien estamos pensando quién lo va a mantener y quién se compromete a mantenerlo en el tiempo. Entonces, en términos de aspectos clave, los impactos emergen en un contexto social, y lo voy a ligar a lo que dijo el profesor Romero en la mañana. Hay un contexto social, ¿ya? Entonces los impactos los tengo que pensar dentro de ese contexto. Y también en ese contexto ambiental, no es lo mismo pensar en una solución basada en la naturaleza en el medio de la ciudad que pensarlo en las comunas periurbanas, donde están más cerca a lo mejor de áreas naturales y pueden tener otro tipo de efecto, ¿ya? La selección de indicadores no funcionó colaborativamente. Hay espacios comunes entre los distintos actores de interés, pero a la vez tengo que pensar quién es el que va a implementar estos indicadores, quién es el que va a estar midiendo, ¿ya? Y usualmente somos una institución que tiene sus objetivos particulares, que pueden ir más allá de los que se haya elegido colaborativamente, ¿ya? Pero sí el tener proceso participativo en la selección de indicadores nos da validez, está como aceptado por la comunidad. Entonces, ahí lo que funcionó fue elegir un par que son compartidos por todos, más otros que son de interés ya particular de la agenda que tenga la institución, porque lo voy a ver que me ayuda. Alguien debe medir. Entonces tengo que pensar en las capacidades del implementador, ¿ya? Y eso particularmente en cuánta rotación de personal tenga la institución donde yo estoy midiendo, porque a lo mejor, no sé, estoy midiendo cobertura de árboles y tengo a alguien súper en sí, tiene percepción remota y me sabe hacer todas estas cosas fantásticas con imágenes satelitales, pero en 5 años más esa persona se fue y yo tengo que volver a medir y ya no tengo esa persona. Entonces también debo pensar o le asigno un presupuesto a monitoreo o pienso que siempre debo de tener ciertas personas con ciertas capacidades dentro de la institución. Recursos de tiempo, lo que les dije, hay que destinar que este personal va a ocupar 10 horas a la semana en esto, porque si no, se hace súper difícil el que estas cosas permanezcan en el tiempo, incluso que se hagan. Y la plata siempre se nos olvida, ¿ya? Lo voy a dejar hasta aquí porque se me acaba el tiempo. ¿Dale? Yo me corto. Entonces con eso nosotros sacamos como un checklist para indicadores. Si yo quiero hacer indicadores de desempeño, ¿qué yo debería tener presente? Primero, ¿cuál es el proceso ecológico o servicio ecosistémico que me interesa? ¿Ya? ¿Cómo esto se relaciona con el objetivo del proyecto? ¿Se relaciona con la solución que estoy haciendo? ¿Es la que tiene mejor impacto en ese proceso ecológico? ¿Cuál es el dato de entrada que requiero? Entonces, ¿puedo obtenerlo en las condiciones actuales? Tanto institucionales, como de expertise técnico, como de equipamiento. Hay miles de metodologías para hacer el mismo indicador que van desde súper simple a muy complejas. Y que van desde científicamente un poco más livianas, digamos, a una profundidad científica mucho más potente. Entonces, ¿cómo voy balanceando eso? La frecuencia, ¿cada cuánto tiempo tengo que medir? ¿Cada cuánto tiempo monitoreo? Todos los indicadores requieren medirse al mismo tiempo, van a mostrar cambios en el mismo tiempo. Entonces el típico ejemplo es la cobertura vegetacional. ¿No se acuerdan cómo medirla todo el año? Eso es como una pérdida de esfuerzo y de recursos. Tengo que por lo menos dejar pasar 5 años para que si pongo árboles, esos árboles se puedan establecer, me puedan mostrar una copa que eventualmente pueda aparecer en una imagen satelital, en un LiDAR, etc. O sea, tengo que esperar que
la solución tenga algún tipo de asentamiento. Se murió lo que se tiene que morir, entonces ahora realmente estamos midiendo los impactos que va a tener. ¿En qué estación del año se sería este impacto? ¿Ya? A lo mejor si yo estoy midiendo polinizadores, es súper importante no solo que los mide en primavera, yo debería estar midiendo polinizadores en cada estación del año. ¿Ya? Y pensar en cómo la vegetación me va proveyendo para esos polinizadores en todas las estaciones del año. ¿Ya? Entonces, también es importante considerar. Y cuánto nivel de expertise requiere no solo el medir el indicador, sino que después de interpretar los datos. Nos pasó harto que mandaron a medir calidad del agua, toman la muestra, es súper fácil, pues tomáis la muestra, la mandáis al laboratorio, le llega el informe después a la persona del municipio, que era una persona más del lado social, mira estos datos, ¿y qué hago yo con esto? ¿Cómo los entiendo? ¿Cómo los interpreto? Entonces también es importante pensar como en esos aspectos que usualmente, o sea, que nosotros nos dimos cuenta porque lo hicimos, si no, ni siquiera los habíamos pensado. Entonces, dentro de esto es súper importante que estos beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza requieren compromisos que son en el largo plazo, ¿ya? Porque hay impactos que aparecen el día 1, hay impactos que aparecen al año 5, hay impactos que van a aparecer al año 20, ¿ya? Entonces aquí, algunos ejemplos de temporalidades. Traté de ver como distintas dimensiones de estos impactos y podemos ver que hay impactos que aparecen recién a los 10 años, ¿ya? Hay otros que son menos de 2 años, hay unos que son 1 o 2 temporadas después de instalado, pero los picos aparecen después. Entonces es súper importante entender cómo van variando estos impactos para yo poder determinar cuándo los mido, cómo los mido, y de esa forma yo voy a medir el impacto real que tuvo mi intervención. Entonces, para cerrar, lo que nosotros aprendimos, esto no quiere decir que haya muchos otros aspectos que incluir aquí, pero para nosotros, ¿qué es lo que hacía una solución basada en la naturaleza exitosa? Era que hubiera objetivos claros en un principio de estos impactos, que estuvieran estos validados con la comunidad y que fueran factibles de hacer, ¿ya? Para no crear como expectativas falsas también dentro de esa comunidad que está participando. Que tiene que haber un compromiso institucional, ¿ya? Y eso quiere decir recursos financieros, sí, pero también recursos del personal. Reconocer que ese personal tiene que disponer tiempo en eso, ¿ya? Y por ende, a lo mejor puede contratar a una persona adicional, o etcétera, para cubrir los otros aspectos que hay volando. Que el financiamiento debe pensarse para todo el ciclo de la solución basada en la naturaleza, no solo para la implementación, porque hay una planificación, hay un diseño, después hay una implementación y luego viene la mantención. Entonces todas esas cosas son importantes de incluir. El monitoreo ya depende si tú quieres, en el fondo, ir evaluándolo en el tiempo, ese tipo de desempeño. Que tenemos que construir capacidades, y las capacidades, de nuevo, son en todas las etapas del proyecto. Hablaba Jorge también de cómo es importante ir enseñándole a la gente que implementa, a los profesionales que van a implementar, ¿ya? Y en ese sentido estoy muy de acuerdo y tratar de que sean estas distintas etapas, ¿ya? Y a lo mejor yo no voy a tener todo el conocimiento técnico, pero por último voy a tener como el lenguaje y el entendimiento para decir, ¿sabes qué? Para la etapa de diseño definitivamente necesitamos contratar a un antropólogo que nos apoye en la parte de participación ciudadana, porque no lo podemos hacer nosotros como equipo, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Colaboración. Muchas de los SBM que nosotros implementamos fueron de manera colaborativa, ¿ya? Con fundación, o sea, con la ONG, con municipios, con los vecinos. Entonces eso es como determinante para ver si el proyecto funciona o no, ¿ya? Y lo otro, la oportunidad de que haya colaboraciones público-privadas que permitan también facilitar la implementación de los SBM. Y finalmente, el tener un propósito claro, o sea, vuelvo
la parte inicial de esos objetivos y tener ese propósito claro en el rol que se espera de estas soluciones. Lo que va a hacer es, por un lado, confianza de los políticos porque te funcionó, entonces todos te están aplaudiendo porque te funcionó eso, confianza institucional porque dentro del equipo estás viendo que un proyecto que sí funciona, que tiene impacto, y eso en general funciona dentro de los equipos de trabajo y en la comunidad, que te cree que lo que le hiciste implementar es lo que le pusiste ahí y puede ver esos impactos en el tiempo, ¿ya? Y eso de todas maneras, si obviamente bien implementado, nos puede derivar en equidad. Y ahora sí voy a cerrar con esto, que me parecía que fueron muchas ideas. De un poco de la parte que es una reflexión que también hemos conversado con Alessi bastante, es cómo reconocer que los procesos participativos requieren tiempo, ¿ya? Nosotros acá fueron procesos participativos continuos de 3 años, ¿ya? Yo me tocó trabajar en la Municipalidad de Melbourne antes, tuvimos también un proceso participativo de 3 años. Entonces no son 3 reuniones. Lamentablemente no podemos lograrlo en esas 3 reuniones que resultan en cosas, creo yo, más superficiales que realmente generar como una conexión con la solución que tú estás haciendo. Y eso implica reconocer que eso requiere recursos. Tú los tienes que permanecer, o sea, si voy a hacer un proceso participativo, le doy plata para que esté 3 a 5 años en proceso de establecimiento hasta que la solución esté implementada y lleve algo de tiempo implementada, estemos en el proceso ya de remover las platas. Terminemos entonces con las personas que van a recibir el impacto, ¿ya? Y esa participación continua requiere compromiso institucional nuevamente, motivación y conocimiento de la competencia. Y ahí voy a terminar. Deseo tomar todo tu tiempo. Gracias.